Vamos a pasar a los niños a su clase sin correr. Los juniors a su clase sin correr. Gloria a Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 en adelante. Cuando esté ahí puede dar un fuerte amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre Santo, en esta tarde, Señor, te pedimos, Cristo Jesús, que tú hables a tu pueblo por medio de esta palabra. Que tu palabra, Señor, ayude, Padre, a restaurar, a levantar, a formar carácter en nuestras vidas, Cristo Jesús. Que tú hables y que tú toques el corazón de cada hermano y hermana aquí presente. Que tu palabra, Señor, toque lo más profundo de sus corazones y la puedan llevar en práctica en sus vidas. Gracias, Cristo Jesús, te damos por este servicio, pero ahora, Padre Santo, que tu palabra entre en acción en la vida de cada uno de mis hermanos. A ti la gloria y la honra, esto está en tus manos, Señor. Me pongo a tu disposición. Amén y amén. Tome su asiento dando un aplauso fuerte. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero hacer un pequeño resumen, hermanos, sobre lo que fue la predicación anterior, que se trató sobre la segunda parte de planos de existencia de los tres cielos. Hoy estamos en la tercera parte, tercera y última parte. Y la clase pasada estuvimos enfocándonos en el ministerio de los ángeles, cómo los ángeles ministran al ser humano y cómo Dios usa a los ángeles para bendecirnos a nosotros y para traer a nosotros el mensaje de parte de Dios, a la bendición de parte de Dios. Y ellos son trabajadores de Dios en el tercer cielo, pero interactúan con el ser humano, interactúan con nosotros acá en nuestra existencia en el primer cielo. Y la función es de que Dios da la orden, Cristo da la orden y el ángel viene a traer la bendición, y hay una lucha en el segundo cielo con los ángeles caídos, con Satanás, para que la bendición no llegue a nosotros. Y pudimos observar cómo incluso a Jesucristo los ángeles llegaban y le servían después de que había superado esa prueba de 40 días, 40 noches en el desierto ayunando, y que había vencido la tentación del diablo. Observamos cómo llegaron ángeles a su servicio, y estuvimos viendo una serie de citas bíblicas donde los ángeles se presentan a traer bendición a las personas. Y quiero remarcar este punto, que quede bien claro, que en ningún momento nosotros podemos caer en la adoración angelical, en adorar a los ángeles. Porque el ángel, decíamos, es simplemente el mensajero que trae el mensaje de Dios o la bendición de Dios. Y les daba el ejemplo del cartero. El cartero llega y le trae el correo, pero el cartero no tiene nada que ver con lo que hay en el sobre. Él simplemente está trayéndole la correspondencia. Entonces no podemos caer en la adoración a los ángeles, sería un gran error, porque los ángeles no tienen la autoridad para decidir qué se hace.
La orden le da Dios y ellos traen el mensaje al ser humano. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, ya dejando bien en claro ese punto, hermano, cuál es el orden de Dios y cómo Dios trabaja enviando a sus ángeles para traer la bendición. Ahora vamos a entrar ya en la última y tercera parte de los planos existenciales. Y quiero hablar en esta tarde sobre cómo ha habido bíblicamente personajes que han podido llegar al tercer cielo. Amén, amén. Y esto es algo difícil de explicar, porque el apóstol Pablo, en lo que leíamos, el apóstol Pablo relataba su experiencia. Si usted lee el libro de los Corintios, nosotros leímos simplemente 2 versículos, pero claro que el libro viene un por qué está hablando Pablo de eso. Pablo estaba hablando de los que se glorían. Dice, si fuera de gloriarse, dice, conozco un hombre. Amén. Que hace 14 años subió al tercer cielo. O sea, Pablo está hablando de él mismo. Dice, de eso me gloriaré yo. Dice, pero conozco un hombre que hace 14 años subió al cielo. Y miren lo difícil de entender esa experiencia. Porque Pablo dice, si en el cuerpo, no lo sé. Si en el espíritu, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero conozco a tal hombre que fue al paraíso. En el espíritu no lo sé, en el cuerpo no sé, Dios lo sabe. Pero vio cosas inefables, cosas que no se les es permitido contar al hombre, pero no las puede contar, hermano, porque la existencia del tercer cielo no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos. Por eso no lo puede relacionar. No puede decir se parece a esto, porque no hay nada similar en esta tierra, hermanos. No hay nada que se parezca. Lo más hermoso que usted mire aquí, el paisaje más hermoso, las cataratas de Niágara, no sé, hermano, el paisaje que usted diga me gustaría estar ahí para ver esa hermosura, ni eso se puede comparar a lo que nos espera allá arriba en el tercer cielo cuando estemos delante de la presencia de Dios. Pablo no pudo explicar, dijo, son palabras inefables, no sé cómo explicarlas, no las puedo contar, pero lo que miré allá es hermoso. Pero lo difícil de él poder explicar o entender él mismo si había ido en el cuerpo al tercer cielo o simplemente había sido su espíritu el que había ido. Y aquí es un punto muy importante, porque mucha gente empieza a sacar lo que es el esoterismo, la magia blanca, y empiezan a hablar. Yo sé que todos han oído hablar de traslados espirituales. ¿Sí los han oído hablar? Que gente dice que se traslada espiritualmente, ¿verdad? Y muchos se basan en esto, en que el apóstol Pablo está hablando, si en el cuerpo fui allá, no sé, si en el espíritu no lo sé, pero allá estuve. ¿Qué pasó, hermanos? No sé. Si Pablo, que fue el que subió, no supo explicarlo, ahora imagínense que yo le pueda dar una explicación. Pero lo que Pablo termina diciendo es, si en el cuerpo o en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe. Entonces lo importante no es saber si puede haber un traslado en cuerpo o solamente se trasladó en espíritu y su cuerpo se quedó aquí. Eso no es lo importante. Dios sabe qué pasó. Lo importante es que llegó delante de la presencia de Dios. Aleluya. Amén. Entonces el apóstol Pablo, llegando hasta el tercer cielo, llegó hasta la presencia de Dios y pudo ver la gloria de Dios. Y esto lo que nos quiere decir a nosotros es, hermano, que Pablo, siendo un hombre como usted y como yo, de carne y hueso, un hombre que en un tiempo era un hombre malvado, era un hombre que asesinaba a los cristianos, que perseguía a la iglesia de Cristo, pudo ser restaurada su vida. Gloria. Y de servir a Dios y de buscar la presencia de Dios y de orar a Dios y de convertirse en un cristiano, llegó a un punto donde pudo tener una experiencia con Cristo más allá de este cielo. Lo que nos quiere decir es que usted y yo, hermano, también podemos tener una experiencia con Cristo más allá de este cielo o de lo que hay aquí en la tierra. Pero ¿qué debemos hacer? Apegarnos a su voluntad, buscar más de Dios, tratar de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer.
buscar cómo servir mejor a Dios para poder tener una experiencia, hermano, que nos marque en la vida, que sea una experiencia fuera de lo que existe aquí en esta tierra. Por eso la gente nos llama locos. Cuando usted le empieza a decir a alguien, es que siento la presencia de Dios, la gente que no entiende lo espiritual se va a reír de usted. Es decir, está loco. ¿Qué está sintiendo? No pueden entender lo que nosotros estamos sintiendo, porque esto solamente se discierne o se entiende espiritualmente, no intelectualmente. Aleluya. Entonces, hermano, si Pablo llegó ante la presencia de Dios con una experiencia fuera de lo que existe en este primer plano existencial, usted y yo, hermano, también podemos llegar a tener experiencias delante de la presencia de Dios. Y está como ya se los he contado antes de un hijo que le preguntó a un padre y le dijo, papá, dice, ¿qué tan grande es Dios? Y el padre volteó hacia arriba y miró que venía un avión y le dijo, ¿miras ese avión, hijo? Sí, sí lo veo, papá. Dice, ok, ¿qué tan grande es? Le dice, no, pues está pequeñito. Dice, ok. Entonces lo agarró y se lo llevó al aeropuerto y lo puso al lado del avión. Le dijo, mira el avión, hijo, ¿qué tan grande es? Dijo, papá, es enorme. Dijo, así es Dios, hijo. Entre más te acercas a Él, más grande se hace. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, si Pablo llegó hasta el tercer cielo, fue porque poco a poco se fue acercando más a la presencia de Dios y Dios se hizo más real en su vida. Entonces, si usted quiere, hermano, tener una experiencia fuera de lo natural, fuera de lo que nosotros conocemos, una experiencia que le transforme la mente, una experiencia que le transforme la forma de vivir, una experiencia que le cambie su actitud, hermano, tenemos que acercarnos más a Dios, porque la palabra dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Bendito el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo es que la gente es transformada? Cuando tienen una experiencia fuera de lo natural. Amén, amén. Cuando tienen una experiencia, hermano, que no la pueden explicar. Cuando dicen, yo no sé qué sentí, pero desde que sentí eso, dejé de usar drogas. Gloria a Dios. Yo no sé qué sentí, yo vine y le pedí a Dios que me cambiara. Y desde que le pedí a Dios eso, dejé de usar alcohol, ya no lo necesité. Y así usted se puede ir buscando historias de los hermanos, pero todos han tenido un encuentro con Dios en su vida que los hace sentir algo diferente para ser transformados. Entonces, hermano, hay experiencias que usted va a conocer simplemente usted y Dios. Cuando esté en su cuarto orando, entre más busque usted la presencia de Dios, hay experiencias, hermano, que usted va a sentir la mano de Dios en su vida. Usted va a sentir que Dios lo abraza. Usted va a sentir una presencia diferente y tal vez no la va a poder explicar como el apóstol Pablo. Va a decir, no sé lo que sentí, le va a decir a su esposa. O su esposa le va a decir, estaba orando y no sé lo que sentí, pero sentí una paz, sentí la presencia de Dios. Y lo que está pasando, hermano, es lo que le pasó al apóstol Pablo. Dice, pude llegar al tercer cielo. En otras palabras, pude llegar a la presencia de Dios y mirar cosas que no se pueden contar. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, hermano, vamos a leer Segunda de Reyes 2:11. Voy a apagarle un poquito el aire. Gloria a Dios. Segunda de Reyes 2:11. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego se apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Amén. Mire, la palabra de Dios aquí está hablando sobre el profeta Elías y Eliseo. Resulta que Dios tenía ya planeado llevarse al profeta Elías. Y aquí en esta cita bíblica es cuando acontece el momento donde viene un carro de fuego que los separa a los dos, separa a Elías de Eliseo. Y luego viene un torbellino y dice que se lleva, ¿qué, hermanos? Elías subió al cielo
en un torbellino. Ok, ahí sí podemos observar que este profeta Elías es tomado en cuerpo y espíritu a la presencia de Dios. Entonces podemos observar aquí, hermano, que nada más el apóstol Pablo no sabía si era en el espíritu o en el cuerpo. Pero aquí observamos un ejemplo en la Biblia donde es tomado con el cuerpo y el espíritu el profeta para ser llevado delante de la presencia de Dios. Y no es el único. Vamos a observar Génesis 5:24, hermano, por favor. Y vamos a ver a Enoc. Génesis 5:24. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. El cuerpo de Enoc nunca fue hallado, simplemente desapareció porque Dios se lo llevó. Y mire, este es otro tema, pero aquí se los voy a dejar para algún día que entremos en esa predicación. Hay un evento que va a acontecer en el futuro, en los últimos 7 años de existencia de este mundo, antes de que se cumpla lo que es el arrebatamiento de la iglesia y que vengan los 7 años de la paz y prosperidad y gran tribulación, donde la Biblia habla que descenderán 2 profetas del cielo y van a estar predicando. Se cree, hermanos, porque no dicen nombres, que son Enoc y Elías, porque son los 2 hombres que fueron tomados con todo el cuerpo, que no conocieron muerte, para estar delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando la Biblia menciona que bajarán 2 profetas a predicar, se cree que va a ser Enoc y Elías, porque son los 2 hombres que no han muerto en la historia de la humanidad. Amén. Pero ese ya es otro tema que luego estaremos tocando. Pero observamos que estos 2 personajes, hermanos, fueron arrebatados de nuestro plano de existencia a la presencia de Dios. Entonces, siguiendo explicando cómo la gente puede tener un encuentro con Dios o puede ser trasladado con el cuerpo y el espíritu a la presencia de Dios, hermanos. Ahora quiero que estudiemos un poquito a Moisés y vamos a entrar en la Biblia en el Éxodo capítulo 3, versículo 3 al 5. Éxodo capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Amén. Ok, mire, hermanos, voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible esto. Moisés está en el desierto, que era el monte de Oreb o el monte Sinaí, le da el mismo nombre, pero él está viendo que hay una zarza, un arbusto que se está quemando pero no se consume, y le llama la atención porque esto es un arbusto que se consume rápido, se prende y se quema ya, pero él miraba que no se consumía y no se consumía y dijo: algo raro está pasando, ¿qué es esta visión? Y se acerca a Moisés, y cuando se va acercando, hermanos, oye la voz de Jehová que le dice: hey Moisés, espérate, quítate el calzado, quítate tus zapatos o las sandalias, lo que traes puesto, quítatelo, porque el lugar que pisas es santo. Aquí entro en lo interesante de esto. Ese lugar en la actualidad, hermanos, todavía existe. Amén. Y no está en las tierras santas de Israel. Ese lugar está en Arabia Saudita, a un lado de Egipto.
Ahí es donde Moisés salió de Egipto huyendo y se fue a refugiar. No es la tierra santa de Israel. Pero ese monte Horeb, donde pasó esa visión, donde Dios se le aparece a Moisés, usted puede ir ahorita y puede caminar sobre él y nada pasa. No es una tierra que esté cercada y apartada y digan, aquí dijo Dios que esto es santo y nadie lo pise y quítense sus zapatos, y no es una tierra santa. Entonces, si no es una tierra que verdaderamente no se puede pisar, porque ahorita todo el mundo pasa por ahí, la pisa y hace lo que quiera, ¿qué fue lo que pasó realmente? Ahí les va la pregunta: ¿dónde estaba Moisés cuando se acercó a la zarza? En ese momento que Moisés se acerca a la zarza y Dios le habla, hermano, en ese momento ya no está en un plano existencial terrenal que nosotros vivimos. En ese momento Moisés está delante de la presencia de Dios, y Moisés le está pasando lo que le pasó a Pablo, que no sabe si está ahí en el cuerpo, si está ahí en el espíritu, o no sabe dónde está, porque quiere caminar normalmente, y Dios le dice: espérate, el lugar que estás pisando es santo, quítate el calzado de tus pies. ¿Y por qué se lo tiene que quitar, hermano? Porque es la cultura en aquel país. Amén. Usted, por respeto, por reverencia, cuando va a entrar a la casa que lo invitan, se quita el calzado para no ensuciarle su casa. Entonces, cuando Dios le pide eso a Moisés, le está pidiendo que reverencia. En el lugar que está no es cualquier lugar. Y usted puede ir, como le digo, y es un lugar lleno de polvo, desértico, que a nadie le importa, porque no era ese pedazo donde ardió la zarza. Lo que importaba era que cuando Moisés se acercó, hermanos, Dios ya lo tenía en un plano de existencia distinto, sin que él pudiera entenderlo. Los confundió, ¿no? Si hubiera sido, hermanos, lo que Dios dijo, ese lugar ahorita estuviera cercado y nadie pudiera pasar, hermanos. Y así como son los judíos, ya habían peleado ese pedazo de tierra, y ya tuvieran soldados alrededor de ahí para que nadie pudiera faltarle el respeto a donde Dios dijo que era santo. Pero no es así. Hubo un momento donde Moisés ya estaba en el tercer cielo. Entonces va a haber momentos, hermano, que usted va a orar, que usted va a estar en la presencia de Dios, y usted va a sentir algo distinto. Es porque ya Dios empezó a interactuar con usted y lo tiene en una dimensión distinta. Mire, tal vez usted le dice: no, sencillo, hermanos. La gente de nuestro trabajo nos ve a nosotros fuera de una dimensión. Usted le dice a la gente del trabajo: no, voy a orar para que tu familiar sane. No, pero es que el doctor le dijo que ya no tiene vida. Y usted: Dios puede hacer la obra. Y si esa persona no cree en Dios, lo único que le va a mirar a usted y le va a decir: ¿en qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? Ya nos están viendo en otra dimensión. Nos están viendo que no somos de aquí, porque nuestra mente, nuestro corazón, hermanos, se mueve conforme al poder de Dios que maneja los tres planos de existencia. Aleluya. Y cuando usted empieza a entender eso, hermano, usted empieza a hablar como una persona que no vive aquí. Usted empieza a hablar como una persona que no está limitada a las cosas terrenales. Porque cuando alguien recibe una mala noticia, decimos: hermano Mario está despedido. La reacción normal de una persona, hermanos, es entristecerse. Pero cuando uno está tocado por el poder de Dios y ha conocido el poder de Dios, hermano, y entiende cómo Dios se mueve, uno dice: se cerró la puerta porque Dios la cerró, porque me va a llevar a un lugar a abrirme más puertas de bendición. Y entonces usted puede decir: gloria a Dios, cuando te corran, y la gente va a decir: mira, ese está loco, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo va a mantener a su familia? Y la gente se empieza a reír y dice: está chiflado, piensa que orando va a abrirse, se le van a hacer las cosas. La gente los empieza a ver en otra dimensión. Pero nosotros ya estamos acostumbrados a vivir así, hermanos. Estamos acostumbrados a vivir viendo la gloria de Dios cada día.
la bendición de Dios cada día, cómo Dios nos pone gracia cada día, cómo Dios abre puertas cada día. Empezamos a vivir de esa manera, hermanos, que sin querer estamos viviendo en dimensiones distintas a donde existimos. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Cristo en esta tarde? Mire, vámonos a Hechos 12, Hechos capítulo 12, versículo 6 al 12. Esto es cuando el apóstol Pedro estaba siendo encarcelado. Dice así la palabra de Dios. Y cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y he aquí, el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, hiriendo a Pedro en el lado, le despertó diciendo: levántate prestamente o apuradamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate tus sandalias. Y lo hizo así. Le dijo: rodéate tu ropa y sígueme. Y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Pedro no sabía que era cierto lo que estaba pasando, mas pensaba que veía visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, fíjense, Pedro volviendo en sí, porque ya estaba fuera de una dimensión en la que él existía, pero vuelve en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el ángel del Señor ha venido, que el ángel del Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Miren lo interesante, hermanos. En el plano de existencia número uno, en el terrenal, era imposible para Pedro que se escapara. Tenía cadenas en las manos, tenía guardias, y si usted lee bien la historia, hermanos, dice que tenía cuatro etapas de guardias, o sea, cuatro guardias de 4 cada uno. Entonces había una guardia de 4, otra guardia de 4, 16 guardias cuidando para que no se escapara de la cárcel. Si usted lee la historia, va a ver que Herodes se enojó tanto que se les escapó, que a todos los guardias los asesinaron. Pero lo que es imposible para el ser humano en el plano de existencia, que es el primer cielo, lo que era imposible para Pedro que sucediera, poder ser librado con tantos guardias, con las cadenas en las manos, con las rejas de hierro, lo que era imposible para el ser humano, hermano, llega un ángel, lo despierta y se le empiezan a caer las cadenas. Y le dice: vístete, ponte tu ropa, cúbrete y sígueme. Y empiezan a pasar los guardias. Y Pedro no entiende, hermano, lo que está viviendo, porque es imposible. Para nuestro plano de existencia es imposible. Para Pedro lo que estaba viendo, dice que él creía que era una visión. En otras palabras, para que me entienda, él pensaba que estaba soñando, hermano, o estaba mirando algo ahí en una visión nomás. Pero era verdadero lo que él estaba viviendo. Y todavía cuando llegan a la puerta de hierro, hermano, que era la ciudad, dice que se les abrió y salieron. Y todavía iba Pedro ahí pensando, hermano, que era una visión lo que estaba viendo. Y cuando se aparta el ángel y se fue afuera en la calle, dice, volvió en sí. O sea, volvió otra vez al plano de existencia terrenal.
y dijo: estoy fuera. Ahora entiendo que Dios mandó a su ángel a sacarme. Mira, hermano, allí Pedro es sacado de su plano de existencia porque hace lo imposible. A lo que aquí es imposible, lo hace posible. Entonces, hermano, cuando un médico le dice: lo que aconteció contigo es un milagro, lo que le pasó es un milagro, lo que está queriendo decir es: no hay una explicación, naturalmente no se puede, no había salida, no entendemos ni podemos decirle cómo se hizo, simplemente es un milagro. En otras palabras, Dios tuvo que haber hecho algo imposible para este mundo para que eso sucediera. Amén. Entonces, hermano, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Mire, a lo que desde la primera predicación les dije, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestes de allá arriba. Entonces, si estamos sentados al lado con Cristo allá arriba, hermano, nosotros podemos tener acceso a la bendición de lo que hay allá arriba para nuestras vidas. Y cuando lo imposible llega a nuestras vidas, si seguimos conectados con Dios, si seguimos en oración con Dios, y las cosas imposibles que nosotros pensamos que nunca vamos a vencer, hermano, va a ocurrir un milagro. Va a venir algo, hermano, desde allá arriba, un ángel que nos va a pasar por lo que aquí parece imposible, pero nos va a pasar por ese proceso, y después vamos a volver en sí y vamos a decir: ahora entiendo que no fue nada de lo que hay aquí, simplemente el poder de Dios, el que me sanó, me transformó, me cambió y me hizo nueva persona. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no atravesamos por etapas que decimos: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo salgo de esta? Sencillo, hermano, quitando la vista del plano existencial terrenal, aleluya, poniendo la vista en el tercer cielo donde está Dios, pidiéndole a Dios que Él haga lo imposible aquí posible para nuestras vidas. Es lo que Dios quiere, que nuestra mentalidad cambie, porque nosotros, hermano, andamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo, dice la palabra. Amén. Nosotros pertenecemos a otro mundo. Ya voy a terminar, hermano. Vamos al Apocalipsis 21 del 1 al 7. Apocalipsis 21 del 1 al 7. Mire, ponga mucha atención, porque Apocalipsis ya es tiempos escatológicos, tiempos futuros, donde nosotros vamos a vivir, donde nosotros vamos a morar. Dice así la palabra de Dios: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué, hermanos, me ayudan a leer? ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque los primeros cielos y la primera tierra fueron, y el mar ya no es. Porque el primer cielo y la primera tierra, dice mi Biblia en la otra versión, pasaron. Entonces, si hay gente que piensa que va a vivir eternamente aquí en este plano de existencia, en el primer cielo, hermanos, avísenle de ese versículo bíblico. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Versículo 2, hermano. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Eso es el lugar donde nosotros habitamos, donde estamos esperando simplemente que descienda del cielo de Dios la nueva Jerusalén, donde usted y yo vamos a morar eternamente, donde es donde nosotros estamos destinados a vivir, no en este primer cielo y esta primera tierra, no, allá de donde va a descender la nueva Jerusalén. Y he aquí el tabernáculo, oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Versículo 4. Y limpiará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria a Dios. Y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: hecho es. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aleluya. Ese es el lugar, hermano, que nos espera. No este cielo, no esta tierra, sino el que va a descender desde arriba, hermanos. Aleluya. Yo les voy a pedir que se pongan de pie en esta tarde, ¿amén? Tenemos una vida llena, pero llena de pruebas las cuales tenemos que superar nosotros. Tal vez usted ahorita se encuentre bien, sin ninguna necesidad, sin ningún problema, pero van a llegar momentos en su vida, hasta que Cristo venga, hermano, van a llegar momentos que van a probar su fe. Amén. Van a llegar momentos que van a probar verdaderamente si su corazón pertenece y ama tanto este cielo donde usted vive, o si su corazón pertenece y ama más el tercer cielo donde verdaderamente tenemos nuestra morada. Pero mientras vienen los problemas, mientras vienen las pruebas, mientras vienen las luchas, hermano, recuerden, no importa qué tan difícil se mire el problema. Si está muy difícil o imposible, es porque lo estamos viendo en el plano existencial donde nosotros nos movemos y vivimos. Pero si aprendemos a ver, hermano, las cosas en el plano existencial donde Dios se mueve, no hay nada imposible para Dios. No hay nada que a Dios se le complique hacer, hermano. Y así como Pedro fue saliendo de esa cárcel, hermano, y él no podía entender si era real o era una visión lo que estaba viviendo, simplemente estaba obedeciendo la voz de lo que le decía el ángel y caminaba y lo obedecía hasta que llegó el momento en que reaccionó, hermano. Así de usted y yo, cuando estemos en medio de una cárcel, de una prisión, con las manos atadas, donde pensemos que ya no podemos hacer nada, que no me puedo mover, que todo el mundo está en contra de mí, aún en medio de todo eso, hermanos, llegará el ángel de Dios, llegará la bendición de Dios, y poco a poco nos va a sacar de ese lugar, y va a llegar el momento en que vamos a ver para atrás y vamos a decir: verdaderamente solamente la mano de Dios me ha sostenido y me ha guardado hasta aquí. A Dios sea la gloria. Amén. Yo le voy a invitar, hermano, en esta tarde voy a abrir este altar y yo voy a dejar que Dios empiece a trabajar en su corazón, en su mente, y en la manera en que nosotros vemos las cosas. Todo lo relacionamos, hermano, con lo que es este primer cielo, este plano existencial. Pero yo le voy a invitar a que le pidamos a Dios que nos ayude, hermanos, a ver las cosas como Él las ve, a ver los problemas, las situaciones, hermano, como parte de un aprendizaje, de una madurez que estamos adquiriendo para poder permanecer cada vez más firmes en su camino hasta el día que Él nos mande llamar. Yo voy a abrir este altar y yo le voy a pedir a usted si gusta pasar, y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca,
que nos ayude a entender cómo es el propósito de Dios que tiene para nuestras vidas. Porque si usted está pasando por algo difícil, hermano, lo que tenemos que hacer no es reclamarle a Dios, sino preguntarle a Dios qué quiere que aprendamos de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando. ¿Qué quiere que nosotros verdaderamente apliquemos a nuestra vida, experimentemos para madurar? Yo le voy a invitar en esta tarde, si gusta pasar a orar, el altar está abierto en esta tarde. Amén. Gloria a Dios.